Recordarle a la gente que estamos conversando con el doctor José Esteban Pérez. Estamos hablando sobre gastritis. En esta primera parte del programa también vamos a abordar el tema de las úlceras pépticas. Si usted tiene alguna duda con relación a estos temas de gastroenterología, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también puede hacerlo marcando al 833-380-0062. El doctor Pérez está en la mejor disposición de poder responder a sus inquietudes y darle las orientaciones del lugar. Doctor, entonces usted hablaba de los síntomas que pueden presentar los pacientes, aquellos que sí presentan síntomas, pacientes con gastritis. El tema del manejo, ¿qué hace el especialista una vez ya establece diagnóstico a través de la endoscopía y ya el paciente se determina que tiene gastritis? ¿Qué es lo siguiente? Mira, es importante porque hay múltiples factores en cuanto a la aproximación. Es ese famoso, lo que no ha dejado de ser una verdad en medicina, ese interrogatorio, o sea, esa historia clínica y ese examen físico, tomando en cuenta los antecedentes. Hay que hablar de medicación, hay que hablar de todas estas cosas. Este paciente llegó a la endoscopia por esto mismo, esos síntomas persistentes, la clasificación epidemiológica que hablamos por grupos de edad, ya estamos en esta situación. Este paciente con la sintomatología, vamos a tratarlo medicamentos, además de las reglas generales de manejo. O sea, lo que es las medidas generales, todo lo que hemos hablado aquí, es lo que se debe orientar al paciente sobre esta fase. Sí. Esa medicina preventiva, esos datos básicos de control son fundamentales. Que coma a su hora, que maneje el volumen de comida, que el tipo de comida que debe comer, el tabaco, el alcohol, este tipo de cosas. El control de las enfermedades concomitantes, recordar el diabético, tiene una disautonomía neurovegetativa, o sea, tiene trastornos por las patías que tiene el diabético, recordar. Tiene afectaciones de la microcirculación que afecta a los nervios profundos de todo el sistema. Y así el paciente diabético tiene condiciones especiales. A este paciente hay que, de la mano con su endocrinólogo, mejorar su condición de diabetes, porque puede tener complicaciones como es la gastroparesia diabética. Es un trastorno de la motilidad del estómago. Entonces, si no controlamos, por ejemplo, en este caso, su enfermedad de base, no vamos a hacer mucho con ese estómago, porque el problema es de base fuera de ahí. Ya, en el paciente con diagnóstico, ya tomado la biopsia, esperaremos la biopsia porque el 60% de la población tiene Helicobacter pylori. 60. ¿Y cuál es, 60 y quizá más. Eso no es epidemiología. ¿Qué implica la presencia del Helicobacter pylori? La aparición, además de esa gastritis, de úlceras. Que es uno de los temas que vamos a tocar aquí, que es esa afectación, esa lesión, esa solución de continuidad de la mucosa gástrica, que es mayor de 5 milímetros, que se describe para diferenciarla de una erosión, que son menos de 0.5 centímetros, pequeña, que invade las capas profundas, hasta la muscular de la mucosa, ya eso hablando de un perfil histológico del tejido, y que puede generar este tipo de sintomatología y ese tipo de manifestaciones por la cual el paciente va con dispepsia a buscar ayuda médica. Con dispepsia. O sea que la dispepsia, digamos, son las... Eso es lo que lleva al paciente. Ese grupo de signos y síntomas para que no le digamos gastritis. Tengo una gastritis. No. Tú tienes dispepsia caracterizada por dolor epigástrico, eructos frecuentes, que te interrumpe el sueño en ocasiones. Sí. Y que, por ejemplo, en el caso de las úlceras duodenales, que se mejora con la ingesta. O sea, el paciente que tiene dolor de estómago y come y se mejora. Hay que hablar de que, eso es una pista. Ya, mira, ese tipo de precisiones que te estoy haciendo se han ido perdiendo por el uso frecuente de IVPs. O sea, los inhibidores de bomba de protones, que han sido prácticamente la solución en este tipo de casos, se puede usar en cualquier momento, tú lo consigues, y lo puedes usar sin mucho control. Sí. Pues ha cambiado en cierta medida la historia natural de la enfermedad ulceropéptica, pero sí llega al paciente con ese problema, con ese disturbio. Antes de seguir explicando lo que implica que un paciente con gastritis, luego de la biopsia, se determine que tiene Helicobacter pylori, me gustaría que pudiera hablar, doctor, del tema de los remedios naturales. Llega una persona
es diagnosticada con gastritis y cuando regresa a casa llega esa abuelita, llega esa tía y dice, vamos a darte, a rallar una papa y a darte el zumo de esa papa que eso te va a sanar. Eso, Sí, mira. eso es efectivo, doctor. Va, y eso te el ¿Es efectivo? medicamento de la abuela, porque el asunto es que te produce un efecto mecánico. Te produce un efecto protector mecánico. Es como el bicarbonato, por ejemplo. La gente toma bicarbonato y se mejora. Sí. Claro que sí, porque recuerda, si yo te digo que el predominio de estos síntomas es porque los factores protectores en el estómago, hay factores protectores y factores agresores. ¿Cuáles son esos factores protectores? Ok, doctor? el moco soluble, la secreción de bicarbonato del estómago mismo. Esto intervienen en reparar, en recuperar esa mucosa, moco adherente, moco soluble y toda una serie de estructuras histológicas que se describieron frente al ácido clorhídrico y la pectina, que son importantes para la digestión, pero cuando hay una alteración, como decíamos ahorita, del equilibrio de ese medio interno, cuando se pierde la capa de moco, cuando usamos antiinflamatorios no esteroideos, que se pierde la capa protectora de moco y el ácido ataca directamente, eso produce esa irritación, eso produce un disparo de alarma y tienes dolor. Sí. Entonces, eso pasa. Si manejamos este tipo de cosas, los medicamentos y todo este tipo de condiciones, eso lo predispone al paciente a desarrollar ese tipo de lesiones. Tú has mencionado, José Esteban, en más de una ocasión el tema del eructo. ¿Eso es una condición fisiológica del organismo? ¿Reacciona a eso? Sí, mira. ¿Qué significado tiene? Lo que pasa es que muchas veces es más, hasta una expresión de ansiedad. Es una expresión, sí. Sí, doctor. Sí, la gente, hay personas que con la ansiedad degluten aire y sienten una sensación de bienestar cuando desocupan esa cantidad de aire. Por eso dicen, no, doctor, yo me tomo un agua carbonatada, Sí. un agua con gas y mejora. Es una sensación muy atribuible generalmente a esas molestias, pero no necesariamente ocasionadas por ellas. Okay. Como te digo, muchas veces hay estas personas que tienen con una, como dice, un globo histérico. También son una manifestación de la ansiedad donde el paciente simplemente eructa. Bien, entonces, doctor. Te permiten hasta 20 eructos al día. ¿Hasta 20? Sí, sí. Okay, cuando eso te altera, cuando esa condición altera tu dinámica habitual, sí hay que tomarla en cuenta. Sigamos escuchando a nuestros oyentes. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, hello. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quiero preguntarle al doctor. Sí. La persona que carece de la vesícula, yo fui operado de la vesícula. Ajá. Ajá, y cómo debe de comer para hacer buena digestión, porque a veces tengo la digestión lenta. Bien, quédese en sintonía, el doctor le va a responder en breve. La vesícula. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Otra pregunta al doctor. Sí. ¿Eso puede hacer algún daño, durar una semana entera sin comer nada con grasa? Una semana sin comer nada con grasa. Bien, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante. Oiga, yo apoyo a la medicina casera por dos razones. Primero, el tipo de señor Ríos, cuando le mandaban una pastillita, no buscaba una señora esa de la iglesia, hágame un tececito ahí. Y en Neiva había un señor que llamaban Andrés Lama, el papá de Mario, que está en el Servicio Nacional de Salud ahora. Ajá. Mario Lama. Sí. El papá de él no era médico ni era enfermero, pero tenía una farmacia de 100 años ahí. Y él, una gente decía, Andrés, me duele, y él cogía así, mira, tómate eso. Muchísimas gracias por su llamada. Sí. Bien, doctor, este paciente que dice comento el paciente de la vesícula. De la vesícula. ¿Qué es la vesícula, doctor? Okay, la vesícula es un reservorio de bilis que te permite en los periodos digestivos aportar un componente para neutralizar, para digerir las grasas. Bien. Sí, importante, esa bilis que se guarda en la vesícula, porque es un mecanismo coordinado por una secreción, eje intestino-cerebro, señores. Sí. Esa secreción hormonal mediada por la colecistoquinina, que ¿Qué, doctor? Sí, es una hormona que estimula el vaciamiento de la vesícula a la segunda porción del duodeno, pues te va a ayudar a procesar las grasas que caen ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se puede vivir sin la vesícula. Se puede vivir sin la vesícula. Sí, se puede vivir sin la vesícula. La vesícula tiene en algún momento... Y supongo que si se vive sin la vesícula, se vive sin grasa también.
Perfectamente, que también casi contesta la otra pregunta. Muy buena esa. Entonces, sí, buena conexión, doctor Montero. ¿Qué pasa cuando quitamos la vesícula? Porque tenga algún evento, porque tenga cálculos, porque tenga algún proceso infeccioso, porque tenga algún padecimiento de la vesícula que demande que sea retirado quirúrgicamente. Perfectamente, se puede quitar. Claro, la litiasis vesicular, a punto, no es un criterio absoluto de cirugía. Se opera la vesícula biliar con litiasis sintomática. Es un criterio que está en el tapete siempre, sí. Pero sí, no necesariamente porque tenga piedra tiene una indicación quirúrgica. Perfecto. Bien. Que no. Sigamos escuchando. Le quitamos la vesícula, entonces sí, tú puedes, lo que tienes que hacer es, tu organismo mío se va a adaptar a vivir sin vesícula. Tienes que tener cuidado en que vas a comer comidas grasas. Si comes comida grasa, el chicharrón famoso, puede darte un poquito de diarrea porque vas a pasar esa grasa al intestino ya sin el efecto de los ácidos, de los jugos. Sin filtro. Disminuir las grasas. Exacto. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí. En parte yo difiero respecto a los productos naturales. California es uno de los estados más grandes de Estados Unidos, donde hay cientos de boticas chinas, donde usted ve en los estantes que hay como muchos potecitos, muchas cajitas, y son hojas, raíces, pedacitos de palo, y todo eso hacen el trabajo, son positivas, no son inclusive, no sé, el médico, y está la medicina natural que se... Bien, ahí lo perdimos, pero muchísimas gracias por su aporte. Doctor. Sí, no, la medicina natural es la base de lo que estamos manejando ahora. Sí, tiene un efecto que quizás la reserva es que no se ha demostrado estadísticamente con trabajos multicéntricos, una gran experiencia, como se han estudiado muchos de los patentizados que tenemos, pero sí tiene una utilidad. Y básicamente, en el manejo de la dispepsia, tú puedes usar cualquier de esas cosas porque puedes tener un síndrome de intestino irritable. Sí. Que no es necesariamente un padecimiento que sí tiene fisiopatología, que sí lo podemos explicar, pero que tiene un manejo diferente. Porque hay alteración del eje intestino-cerebro que justifican todo ese tipo de trastornos. Muy bien. Bueno, doctor, retomando en donde nos quedamos con el desarrollo del tema, ese paciente al cual usted le realiza una endoscopía y se establece que tiene Helicobacter pylori, ¿cuál es el manejo que debe seguirse a ese paciente? Porque entonces de ahí pasamos a la otra condición. Vamos a desarrollar esta parte aquí. Eso es interesante. Lo primero que hay que entender es que Helicobacter detectado, Helicobacter que debe ser erradicado. Porque hay una relación importante entre la permanencia del Helicobacter pylori y la aparición de cáncer gástrico. Recordar, eso es una famosa secuencia, porque no es que si lo vemos hoy, mañana vamos a tener un cáncer, ¿no? O sea, esto va en el tiempo. Eso va a recordar que tenemos Helicobacter que puede venir hasta desde el nacimiento, en unas poblaciones X o Y, que nos contaminamos por vía de mamá, por vía de este tipo de manejo, y vamos a tener el Helicobacter perpetuándose. Hay un grupo de personas, como todo, que tiene la propensión, que tiene la posibilidad de desarrollar esas lesiones malignas o premalignas en tu estómago. No se dice así, no se debe decir premalignas realmente, se debe decir precursoras. ¿Se trata el Helicobacter? Claro que sí. Tratamiento. Se trata, y la erradicación es un compromiso, porque esto decía, detectado, debe ser erradicado, porque esa predisposición, descrita por un famoso señor colombiano, como el doctor Palayo Correa, de muchísima tradición, y es uno de los referentes en la gastroenterología con respecto a esa evolución desde la presencia de Helicobacter como gastritis hasta llegar a metaplasia, displasia, atrofia y generar en cáncer gástrico. Sí. Eso se ha seguido de una manera importante. Por eso hacemos la erradicación. ¿Solo con la endoscopía se diagnostica el Helicobacter o hay algún otro medio ya diagnóstico para...? Hay mecanismos, hay criterios diagnósticos enzimáticos y pruebas, pero la biopsia, la endoscopía y las lesiones, señores, porque hay que ver el estómago, hay que estudiar el estómago, porque recuerden que hay lesiones que son vistas, detectadas solo con el recurso endoscópico, no solamente con luz blanca, sino ahora que hay mucha tecnología y que la inteligencia artificial nos está dando muchísima mano en eso, vamos a detectar lesiones pequeñas que sí tienen un componente por las características que podemos encontrar con las tinciones, con el NBI y tinciones especiales,
nos damos cuenta que tiene depresión, que la morfología del tejido es diferente y que nos hace pensar que esta área es interesante para estudiar. Muy bien. Hay protocolos de toma de biopsia, hay técnicas importantes, hay secuencias establecidas, 3 biopsias en el cuerpo, 2 biopsias en el antro y de la curvatura menor, que es el sitio más importante de asiento, de lesiones neoplásicas en estómago. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días. Cátedra médica, buen día. Buenos días. Un abrazo para todos ustedes, señores. Hola, Albert. Adelante. A la Fontana, donde quiera que se encuentre. Montero, mi respeto para usted, hermano. Hola, Albert. Sí, antes de mi pregunta sobre el Helicobacter pylori, un comentario sobre lo que es la medicina natural. Realmente la medicina natural no tiene este efecto secundario que pueden producir los fármacos. Por lo tanto, es discutible siempre el efecto deseado. El efecto indeseado sabemos que no produce efectos secundarios. Ahora, el deseado para cierta patología hay que investigarlo. Por lo tanto, no podemos estar tomando ajo para la presión arterial, que decito para aquella cosa. Son condimentos, pero no produce daño. Si hubiese sido así, hubiesen habido ya hospitales manejando patologías con medicamentos totalmente natural. Y no existen. Existen boticas y cosas así. Voy con la pregunta, mi querido doctor. Usted se refería a un dato donde el 60% aproximadamente de la población tiene el Helicobacter pylori. Portadores sanos, o sea, aquellas personas que tienen la bacteria pero no tienen sintomatología. Asintomáticos. Y habló también son asintomáticos. Y habló también sobre algunos elementos protectores, como creo que fue el moco y el bicarbonato. Yo pregunto, en esa población de ese 60%, ¿qué importancia puede tener el sistema inmunológico para que ese paciente no manifieste, porque es una bacteria, no manifieste la enfermedad, así como, por ejemplo, porque recordemos que lo que es la vagina, el ano, los pies, la misma piel, la boca, está llena de bacterias, pero hay un sistema inmunológico que protege, que defiende al cuerpo humano. ¿Hay alguna influencia del sistema inmunológico sobre el Helicobacter pylori en esa población que tiene esa bacteria? Lo escucho en el aire. Bien. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día. Sí, adelante. Yo le quiero preguntar al doctor que si con la prueba de aliento no se detecta el Helicobacter pylori. Bien, quédese pendiente por ahí, el doctor le va a responder adelante. Bueno, otra preguntita por aquí. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es María. Sí, adelante, María. Sí. Mi papá sufrió de un cáncer en el estómago. No me acuerdo cómo se llama este cáncer. Parecía como un coliforme, así que le salió un pulmón. Entonces nosotros como sus hijos debemos cuidarnos de esta situación y me dijo una hermana de mi papá que todos mueren como que cuando mueren vomitan la sangre como si fuera del hígado, qué sé yo. ¿Qué debemos hacer nosotros, sus hijos? Bueno, como forma de prevención quiere ella saber para cuidarse. Ok. Entonces, comenzando la pregunta de... doctor. Sí, hablaba de la incidencia del Helicobacter pylori en los pacientes. Claro que sí, o sea, hay factor importante de genética, hay un factor de factores predisponentes y también interviene el tipo de Helicobacter. Hay que estudiar ese Helicobacter, cuáles son las características, por ejemplo, hay los que tienen el CAC-A y otro tipo de variantes histológicas que sí tienen un efecto nocivo y se ha comprobado su patogenicidad y su agresividad. Hay muchos que tenemos y la población, la dotación de Helicobacter, si una dotación leve, pues también variaría la expresión clínica. Y recordar que todo el mundo vamos a tener una expresión de manejo del dolor diferente. Sí. Sí, y como dije, desde un síndrome de intestino irritable hasta un cuadro de dolor importante, epigástrico, que hay que hacer diagnóstico diferencial con pancreatitis y todas las cosas, hasta el paciente que tiene un sangrado digestivo o el que tiene una perforación de una úlcera, en el más dramático de los casos. Pero sí hay un componente inmunitario importante, claro que sí. Bueno, la otra gente preguntaba de la prueba de aliento para detectar el Helicobacter. Prueba de aliento, importante. La prueba de aliento es una herramienta que estamos utilizando como para confirmar el efecto de la terapia de erradicación. O sea, ya este proceso, simplemente el paciente, después que tú le hicimos la endoscopia, que encontramos el Helicobacter, que estaba positivo, vemos la magnitud de qué tanto Helicobacter, quizás con pruebas más
más especializadas, vemos el tipo de Helicobacter, qué variante de Helicobacter, con qué atributos tiene este Helicobacter para tratarlo de una manera más especial. Podemos hacer cultivos si fallamos en la primera línea de terapia, cultivar. Vemos el Helicobacter con antibiograma, cuáles son los antibióticos que son efectivos para este agente. Porque recordar que dije que el Helicobacter detectado debe ser Helicobacter erradicado. Sí. Entonces, con esta terapia y con estas opciones que tenemos, perfecto. Pues si le hicimos la endoscopia, le dimos la terapia, para comprobar, no hay que hacer una endoscopia de nuevo para tomar biopsia. Podemos hacer una prueba de aliento, en donde el paciente va a soplar una bolsita que va a pasar por un proceso y te va a decir que si hay metabolismo del Helicobacter captado en ese aire expirado. Y te va a dar otras opciones. Ah, bueno, sí, mira, se radicó. No hay que hacer la endoscopia de nuevo. Entonces entra un protocolo de seguimiento de acuerdo a la magnitud de las lesiones que encontremos. Bien. Entonces, las dispepsias maltratadas pueden derivar en úlcera. Sí, claro, porque la dispepsia es el cuadro clínico. La dispepsia es el malestar. Tú tienes que definir. El profesional de la salud debe manejar esa dispepsia, hacer un rastreo, eliminar otros factores predisponentes y darle el tratamiento adecuado. Con factores endoscópicos y todo lo demás, para estar tranquilo con eso y darle la pauta a partir de ahí. Entonces, hablando de pauta, quedaba una pregunta pendiente de la oyente que hablaba de que su papá falleció de un cáncer, que es común en la familia, que vomitan la sangre. Para ella cuidarse como forma de prevención, darle las recomendaciones como especialista. Adelante. Sí, reiterar lo que comentamos al inicio. Los familiares de pacientes con lesiones neoplásicas de primera línea deben ser tributarios de un protocolo diferente de manejo. O sea, ese paciente tiene que llegarlo más de cerca. Sí, hay que hacerse su endoscopio colono, ver lo que... o sea, ¿qué te digo? Ver cuál es la causa real del fallecimiento del pariente y a partir de ahí tomar en cuenta qué pasa. Porque si lo que tenemos es un paciente que es un sangrado digestivo porque tiene una hepatopatía crónica, ya, bueno, veremos marcadores, hepatitis B, hepatitis C, alcohol, tóxicos, estas cosas que pueden producir un síndrome de hipertensión portal y esas complicaciones tardías, y lo que tiene fue una varice que se rompió. ¿Existen marcadores para determinar predisposición a cáncer de tracto digestivo? No. Mira, hay varias propuestas, pero no ninguna que genere evidencia. Evidencia todavía. Hay un HLA, por ejemplo, del paciente que está investigando colitis y Crohn, de cómo va a responder al tratamiento y tal igual, pero eso está en investigación todavía, porque es un marcador de prevención importante. Muy bien. Pero sí, se han hecho muchos esfuerzos con ese tipo de datos. Entonces, doctor, ¿cómo aparece la úlcera péptica dentro de todo esto que hemos estado hablando en el programa del día de hoy? Mira, aparece por ese desequilibrio. ¿Qué es la úlcera? Como dije, es la lesión. La solución de continuidad es la pérdida de continuidad de la mucosa mayor de 0.5 centímetros que llega hasta la muscularis mucosal, hablando de histología. Bien. O sea ese tipo de en la pared del estómago se van haciendo, aparecen lesiones. Unas lesiones de superficie irregular, un fondo granular, se ven muy evidentes en la endoscopia. Cada vez tenemos menos, porque como te dije, somos más los que tratamos Helicobacter. Estos mensajes educativos llegan, pero sí aparecen lesiones básicamente en tracto digestivo superior importante. Entonces, en nuestra época de estudiante, cuando estábamos por allí por el mocoso Puello, siempre había mucha demanda, había muchos casos de úlceras sangrantes, en fin. Entonces, ya ese cuadro ha cambiado. Sí. Ha cambiado. Aparecen las complicaciones, como todo, pero aparecen, por ejemplo, en aquellos pacientes que no son necesariamente atribuidos a Helicobacter, que son las lesiones agudas de la mucosa gástrica, en pacientes quemados, en pacientes sometidos a estrés importante, en pacientes con ACV importante, los pacientes sépticos. Ese es aquel grupo de pacientes que son úlceras no secundarias a Helicobacter. Muy bien. Eso es el ácido. Recordar que, como decíamos, el equilibrio entre factores protectores y factores agresores se altera en los pacientes con mucho estrés, en los pacientes sépticos, en los pacientes postraumáticos. Recordar que el flujo sistémico disminuye y el flujo esplácnico también. Esto hace que se disminuya el flujo de ese tipo de órganos de sangre para poder mantener la homeostasis, el equilibrio de los factores en el interior. Y la mucosa, el ácido ataca a esa mucosa y comienza a aparecer ese tipo de lesiones, que son lo que nos permite discriminar entre lesiones agudas o lesiones crónicas.
Entonces, cuando aparecen esas lesiones, doctor, el paciente puede experimentar síntomas distintos a lo que experimenta cuando solo tiene una gastritis o cuando ya hay Helicobacter pylori. Es muchas veces muy difícil establecer la diferencia. Pero sí, como yo te decía, hay ciertos tips que se han ido perdiendo, como dije, con el uso profuso de IVPs, que es el paciente que tiene dolor y miento horas después de comer, el paciente que lo interrumpe el sueño, el dolor, este tipo de cosas, el paciente que mejora con la comida. O sea, ese tipo de datos te puede dar una pista de que estamos manejando una enfermedad ulceropéptica y nos permite dar un dato de alarma y orientar el interrogatorio por aquí. Porque recuérdate, el diagnóstico de esto es el producto de una evaluación clínica. O sea, por eso no es tan fácil decir gastritis, úlcera, no. Dispepsia, úlcera, vamos a investigar. Sí. Claro. Por eso es que es importante llegar, por eso el asunto de usar medicina natural y usar esa cosa no está del todo mal, pero que tú debes de hacer un diagnóstico. Te puedes mascarar, te vas a quedar en casa tomándote el juguito de papa y el bicarbonato. Te puedes mascarar el diagnóstico. Se puede complicar, claro. Y más si hay antecedentes familiares, si hay enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la artritis reumatoide, señores. El paciente con artritis reumatoide, no, es que va a vivir de AINE dependiente. Sí, va a tomar antiinflamatorios porque no se va a poder mover, y tiene que trabajar y tiene que estar. Eso lo predispone a que hagamos otro tipo. Porque recordar que son dos grandes etiologías: el Helicobacter pylori y los AINES como causa de úlcera, tanto gástrica como duodenales, más las duodenales, pero están ahí. Y si tú controlas estos dos factores, vas a controlar un % importante de los pacientes ulceropépticos. Entonces, usted decía, doctor, una vez se diagnostica que el paciente tiene Helicobacter pylori, ese Helicobacter hay que desaparecerlo, hay que erradicarlo. Entonces, ¿qué pasa con la úlcera? Va a curar. ¿Cómo se maneja? ¿Se cura? Claro. Si nosotros tenemos una úlcera y en la biopsia dijo que era una úlcera y con presencia de Helicobacter importante, ¿ya? Recordar, se recupera entonces ese tejido. Que Warren y Marta ganaron el premio Nobel. Ese tejido se recupera. Claro entonces. Que sí. Recordar que precisamente ya dijimos que es una enfermedad infecciosa. Ya la úlcera no es una enfermedad que decía uno antes, de equilibrio, de que la gente con mal genio y que había personalidad ulcerosa. ¿Te acuerdas? Eso es mentira, doctor. La enfermedad ulceropéptica es una enfermedad infecciosa. Claro, esa que te estoy diciendo. Luego, las otras que acabamos de conversar, el estrés, los AINES, tóxicos, antibióticos, eso es otra cosa. Esas son las secundarias, las otras causas. Claro, hablamos de un síndrome de Zollinger-Ellison, que es otra patología. Ya eso es otro criterio y justifica la aparición de úlceras a partir de ahí, pero eso es otra investigación. Esas son úlceras que ya no son ni AINES ni Helicobacter. Eso hay que buscarlo un poquito más allá. Pero sí, ese paciente se va a curar. Se cura. Sí. Y claro, demanda controles y tiene un protocolo de que tú le vas a dar 8 semanas de IVP y erradicación del Helicobacter. Te van a asegurar que está curado. Importante, las úlceras gástricas hay que verlas curadas. O sea que hay que repetir. Si son de la curvatura menor, hay que repetir el estudio para verificar. Hay que verlas curadas porque hay una gran propensión a gástrica en esa localización, curvatura menor. Entonces, ese paciente sí va a tener una endoscopía de control al final. Claro, se va a cambiar dependiendo del caso de las gastritis, al tipo de, si hacemos un experticio con metaplasia y estas cosas, eso va a demandar una exploración a 2 a 3 años. Pero si es una úlcera, hay que manejarlo en el tiempo. Si es una úlcera gástrica, ojo. Y la úlcera duodenal nos va a permitir tener una margen de tiempo. Excelente. A la gente que nos escucha, que nos ha escuchado en el programa del día de hoy, queremos darle los datos de consulta del doctor José Esteban Pérez. Él está en Radio Clinic los martes de 3 a 6 de la tarde y los jueves de 8 a 10 de la mañana. Y también está en Consultorios Torre Pereica. Allí está los lunes, miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde. Usted se puede comunicar al 849-642-5512. Doctor, antes de irnos en un minuto, recomendaciones a la gente que nos escucha para mantener la salud de su sistema gastrointestinal. Alimentación sana, buena hidratación, como decía el doctor Montero con respecto a estas temperaturas. Actividad física, es importante mantenerla. Evitar los excesos. Y si estamos medicados, si estamos usando medicación continua, manejarla siempre de la mano de tu especialista para que te oriente y sea administrado de la manera menos lesiva para el estómago.
Excelente, excelente. Doctor, agradecidos de que nos haya acompañado en el día de hoy. Gracias, ya queda comprometido a que queda como parte del equipo de Cátedra Médica, así que esperamos tenerle pronto por aquí. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto.